TV y por Del Plata Rosario. Ya está nuestro primer invitado de esta tarde, Germán Giró, director de la carrera de Ciencia de Datos y del espacio de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Gran Rosario, para hablar de ciencia de datos, de tecnología, de muchas cosas. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias chicos por la invitación, por estar acá. También me decías generación rota. Vos en particular. Sí, me quedó resonando, ¿no? Yo nací en el 73, digamos, tengo 50 años, así que me parece que me siento como del final de una generación que nos tocaron vivir algunas un montón de cosas. Siendo chiquitos y qué sé yo, pero que creo que estamos muy marcados por eso. Y bueno, y una generación nueva. Yo siento que somos una generación medio del estribo, digamos, ¿no? Pero sí, me resonó mucho el nombre de Generación Rota. Claro. Bueno, es una cuestión también, creo que multigeneracional en nuestra Argentina. Sí, pero eso total. no vamos a hablar hoy, lo vamos a resolver otro día. Vamos a hablar de esto que es una carrera nueva que tiene la UGR, la Universidad del Gran Rosario. Esto de la ciencia de datos, que hoy se está hablando mucho, se está pidiendo mucho también la formación de profesionales en esta área. ¿Cuándo comenzó la idea de pensar en hacer esta carrera en la UGR? Bueno, nosotros veníamos conversando con Javier Maki desde la fundación, y también con José, con Aguirre, con el rector de la universidad, y con varios amigos y amigas. Y bueno, veníamos hablando, y por supuesto la universidad, desde que logra su estatus de universidad, cambia, ¿no?, de instituto universitario a universidad en el 2018, con esta intención de expansión y de buscar nuevas áreas tal vez de vacancia. Uh-huh. Y bueno, ahí la idea de la ciencia de datos empieza a cobrar sentido, empezamos a conversar, a pensar por qué ciencia de datos y no otra cosa, cómo se combinaba con algunas otros trayectos de la universidad, como por ejemplo los de diseño en particular, que también se agrupan en el espacio, y los otros, las ciencias de la salud, la seguridad, y cómo pensar algo que también sea transversal y que permita ir incorporándose a las distintas disciplinas. Claro. Entonces, bueno, digamos, fue una buena idea, la empezamos a trabajar, y bueno, hoy tenemos dos trayectos ya definidos, y a partir de este año ya estamos cursándolos. Que en el mismo espacio de diseño y tecnologías hay otras carreras que son que tienen que ver más con el diseño, ¿no? Claro, en el espacio, hoy lo que es el espacio de diseño y tecnologías, tenemos las carreras de datos, que es una tecnicatura universitaria de ciencia de datos y un ciclo de licenciatura, y además carreras de diseño, el ciclo de licenciatura de diseño gráfico, Claro. el diseño de moda e indumentaria y el diseño de espacios interiores. Te pido que te acerques un poco más al micrófono. Ahí está. Que se articulan con la Escuela Superior de Diseño. Ahí va. A todo eso también vamos a ir agregándole, a partir de este segundo cuatrimestre, algunas otras ofertas más vinculadas a la programación, como el desarrollo web, a lo que se llama experiencia de usuario. Y ahí vamos a tratar de ir mezclando un poco todo, mezclando el diseño, mezclando la ciencia de datos, mezclando el desarrollo de software. Bueno, ese es el proyecto en el cual estamos, ¿no? Bueno, bien, buenísimo. La universidad como ampliando su área de contacto con el conocimiento, ¿no? Eso está muy bueno. La verdad que sí. Como todo proceso, digamos, nuevo, ¿no? Como algo que crece y que empieza a ubicar cada una de sus partes. Genera todo espacios transversales, de mucho diálogo, de mucho intento de cada una de los espacios ayuden a los otros. Claro. Creo que se coordina muy bien, o por lo menos hay buena intención. Las reuniones de Consejo Superior son así, y bueno, nosotros nos sentimos muy a gusto en la universidad, y esperemos que los trayectos que se van armando estén buenos, ¿no? Sí. ¿Qué son las ciencias de datos? Bueno, la ciencia de datos, primero, no es nada en sí misma, digamos. Ahí va. Muy buena respuesta. Es una intersección, una conjunción de saberes, ¿no? Es un espacio multidisciplinar de donde vienen, digamos, junta un poquito de matemática, un poco de estadística, bastante estadística, algo de programación, desarrollo de software, algo de desarrollo de arquitecturas, de hardware, de grandes
base de datos, etcétera. Algo de conocimiento de los modelos de negocio, o sea, de una mirada analítica sobre un modelo de negocio o un proceso, no quiero la palabra negocio en el sentido comercial, digamos, algo vinculado a la salud o vinculado a lo que fuera. Y además de todo eso, todo un fundamento sobre aspectos éticos de lo que hoy es el uso de los datos y de lo que significan hoy los grandes sistemas que administran datos. Así que, como si fuese un licuadito. Sí, un poquito de todo. Un poquito de todo eso, prendés, y eso es un poco la ciencia de datos. O sea, es una disciplina, es multidisciplinar, convergente, que tiene sentido, a nuestro modo de ver, ¿no? Tiene mucho sentido hoy, porque cada una de esas disciplinas individualmente fueron evolucionando, especialmente la gran cantidad de datos que hoy hay disponibles. Y bueno, la capacidad de cómputo, la generación de algoritmos, las capacidades gráficas, etcétera, hacen que todo eso cobre sentido como ciencia de datos en sí. Claro. Hace poco hablábamos con un profe de la UGR sobre ciberseguridad y de cómo también cuidar nuestros datos. Hoy que prácticamente le damos datos a todas las aplicaciones, a campañas de newsletter, un montón de cosas. Y digo, en esto también hay una cuestión de si se quiere, no sé si la ética, pero atravesado por la ética, pero también por los cuidados personales, ¿no? A la hora de darle esos datos propios a cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Hoy, bueno, estamos todos inmersos en la virtualidad, ¿no? Nosotros entendemos que vivimos en un mundo que es físico y que es virtual, y ese virtual es súper real. Sí, sí. Entonces compartimos todo el tiempo nuestros datos y usamos aplicaciones, y algunas veces lo hacemos de un modo... digamos, no digo poco analítico, pero esta aplicación está buena, me la bajo, la instalo, me piden algunos datos, lo pongo, hay términos y condiciones, listo, no lo leo, paso de largo, y ahí en verdad lo que estamos haciendo es poniendo todos nuestros datos a disposición. En general esos modelos de negocios que hay por detrás se basan en que todos nosotros pongamos a disposición nuestros datos. Está ese famoso dicho de si es gratis, el producto es vos, ¿no? Pero bueno, entonces creo que reflexionar, ponerlo arriba de la mesa, o sea, no decir que está mal, sino, bueno, ojo, tengamos un poquito de cuidado, veamos qué hacemos, cómo se usan esos datos y qué usos en los marcos legales vigentes. Y en los marcos éticos, más allá de los legales, corresponde que anden dando vueltas esos datos porque son realmente muy, muy valiosos. Piensa que las empresas más valiosas del mundo, del planeta, son empresas que están basadas en datos. Claro. Que utilizan, algoritmos que utilizan todos los datos que todos proveemos de este modo como conversábamos recién. Justamente ahí va una pregunta que por ahí hasta es más compleja que la que hice antes, que es ¿a dónde van nuestros datos que nosotros le prestamos a estas aplicaciones que nos descargamos o a las redes sociales o a la aplicación del banco? ¿A dónde van esos datos? ¿Están libres para que cualquiera los pueda usar? No. A ver, las grandes empresas, las redes que nosotros utilizamos, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, son empresas, y esas empresas tienen servidores y nuestros datos están en esos servidores. Claro. ¿Okay? Ahora, con esos datos, en verdad lo que generalmente sucede es que se corren algoritmos, programas que los están interpretando, que los levantan, que los analizan, que buscan patrones, que los clasifican, y que con esas clasificaciones, con esos reagrupamientos, hacen que esos datos sean muy útiles, como por ejemplo para lanzar una determinada campaña de marketing o un perfilamiento. Entonces, a todos nos habrá pasado que, no sé, estábamos buscando, qué sé yo, zapatillas, ¿no? Y por el otro lado estábamos leyendo el diario y nos aparece zapatillas, y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿qué pasó ahí? Pasó que en función de todos esos rastros que fuimos dejando en nuestras búsquedas o en nuestros usos de internet, fuimos dejando un rastro de más o menos en qué andamos. Entonces algún software, algún algoritmo detectó eso, nos perfiló y hizo que alguna oferta, que macháramos con alguna de las ofertas específicas en función de lo que estamos buscando. Ahí va. Entonces, digo, eso yo no creo que esté ni bien ni mal. Digo, sí está bueno saberlo.
Y Sí, está sí. bueno saber qué hay por detrás de todo esto, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta a si el celu te está escuchando. Eso estaba por decir. la La respuesta- gente dice, no, tapen el micrófono porque nos están escuchando. Técnicamente puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí, yo creo que sí. Técnicamente puede hacerlo. La verdad que si hubiera... ¿Qué estaría bueno? Que si hay alguna aplicación que lo hace, si vos le das permiso, por ejemplo, si vos decís, che, yo te voy a instalar una aplicación que te va a escuchar. Y vos decís, ok, no tengo problema. No pasa nada. Claro. El tema es cuando eso sucede sin que vos des esa autorización. Claro. Eso no está bueno. Ahí Entonces, empezar a conocer y a tomar conciencia de, bueno, de esos usos, que desde el punto de vista de la ciberseguridad son súper importantes, desde el punto de vista de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, que bueno, son todas primas hermanas, digamos. Está bueno que por lo menos tomemos esas conciencias. Me gustaría entrar en eso. No sé si las diferencias, o sí, pero también cómo se articulan, ¿no? Una con la otra. La inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad. Hoy se está hablando mucho de inteligencia artificial por ejemplo, que es un área la que preocupa mucho, es un poco catastrofista plantearlo así, disculpen, pero ¿qué trabajos van a desaparecer en los próximos 15, 20 años por responsabilidad o culpa de la inteligencia artificial? Es medio fuerte plantearlo así. Pero bueno, ¿cómo se articula la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad? Está buena la pregunta. Primero yo te diría que no es algo nuevo. O sea, el primero que empezó a hablar de inteligencia artificial fue Alan Turing en el año 1940. Claro. Alan Turing a lo mejor lo tienen de alguna película. De una... No sé. Hay que ser medio nerd para mirar la película. Nico, ¿lo tenés? Sí. Ahí va. Bien, hay una película que se llama Enigma, que Turing parece que trabajó en el análisis criptográfico de los mensajes que había durante la Segunda Guerra Mundial. Era un matemático británico muy bueno, muy brillante, con una historia también trágica, no sé si la palabra es trágica, dura, porque su vida se terminó suicidando. Ujú. Era homosexual y a pesar de toda su enorme contribución a lo que fue esa guerra, en ese momento todavía era una mirada social fea, muy compleja, dura, que por suerte va quedando atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es Alan Turing. En el 1940 Alan Turing desarrolla esa suerte, se llamaba prueba de Turing o test de Turing, donde decía que la prueba era: uno pone una computadora, una pared, y del otro lado no sabe qué hay. No sabe si hay una computadora o una persona. Y empieza a interactuar por un teclado. Si esa interacción con esa otra cosa que hay del otro lado, si uno no puede darse cuenta si es una persona o una computadora, ¿sí? Un software, Sí. se dice que pasa la prueba de Turing, el test de Turing. Entonces, fíjense, en 1940 ya estaba esta intención de generar esa interacción. Algo como lo que hoy, si han usado ChatGPT o bien lo que fuera, que supongo que sí. Sí. Todos lo hemos hecho, Probado, probado. ¿eh? Para hacer exámenes, por ejemplo. Pero hacer examen está bárbaro, está genial. Yo siempre le digo a los alumnos, chicos, usen esto, está bárbaro. ¿Viste? Bueno, pero algo de eso pasa. Entonces eso es 1940. La idea de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es máquinas que piensan. Ahí vendría qué es pensar, qué no lo es, qué es la conciencia, qué no lo es, y nos metemos todo en un berenjenal filosófico, que para no entrar en eso, Turing lo resuelve así. Si yo no me doy cuenta que hay del otro lado, digo que acá hay algo parecido a la inteligencia artificial. Entonces eso evoluciona mucho. En el año 60 se empieza a hablar de ciencia de datos, o sea, antes hay un estadístico, John Tukey, empieza a definir esta idea de ciencia de datos, y bueno, y van evolucionando. Entonces, la ciencia de datos se enfoca, como decíamos antes, con esa perspectiva multidisciplinar, pero mucho más en el análisis de los datos. Lo llama análisis exploratorio de datos. Levantar un dataset, es un conjunto de datos, y decir, che, bueno, a ver qué variables hay acá, cómo se expresan, cuáles son los máximos, los mínimos, los promedios. No sé, me dan empiecen en una hoja Excel con
no sé, con las ventas de un comercio y por otro lado la temperatura. Y entonces uno se piensa, che, ¿tendrá algo que ver la cantidad de ventas con la temperatura? Vos vendés helado y algo capaz que tiene que ver. Claro. Ahí va. Y cómo lo demuestro, cómo lo grafico, cómo lo encuentro. Todo eso se llama análisis exploratorio de datos. Hasta que puedo llegar a lo mejor a la construcción de un modelo. ¿Qué es un modelo? Es algo que me permite, digamos, hacer como una extracción de la información que hay en todos esos datos que me permita hacer proyecciones, modelar Ahí va. a futuro. Por ejemplo, esto, no sé, ventas. Cuánto vengo vendiendo en función de un montón de variables, de la temperatura, del lugar, de qué sé yo, de un montón de cosas. Y yo quiero saber cuánto voy a vender en los próximos 6 meses. Entonces ahí hago un modelo que lo entreno, un modelo que aprende de los datos que ya pasaron. Tienen que aprender de esos datos específicamente y que me sirve a lo mejor para hacer proyecciones a futuro. Ahí ya hicimos un poquito de ciencia de datos y entramos más en el campo de la inteligencia artificial, en el armado de ese modelo que en este caso sirve para hacer una proyección. Entonces ahí se empiezan a juntar las dos. Claro. Y la ciberseguridad tiene que ver, bueno, con el uso, con la protección del uso, que un poquito que hablábamos antes, pero usa modelos de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Entendiendo eso, prácticamente la ciencia de datos se puede ocupar en cualquier área, ¿no? No sé, me imagino, por ejemplo, ahora en las campañas políticas, por ejemplo, para ver la tendencia del voto de cierta franja etaria o cierto nivel socioeconómico, por ahí, no sé, evaluar datos de otras campañas o de otras elecciones y traerlo ahora a esta realidad. No sé, se me ocurre ahora un ejemplo. Totalmente, ese es un ejemplo y aparte definitivamente se usa. Se está haciendo. Se usa, como también se usa, por ejemplo, en el campo de la salud o en el campo de la economía, ni hablar, en el análisis de series temporales, en el campo de las imágenes, del tratamiento de imágenes, del reconocimiento de patrones y de imágenes, en el campo del lenguaje, como decíamos recién, ChatGPT es inteligencia artificial. Es un caso particular, son modelos de inteligencia artificial generativa, que es la diferencia de ChatGPT con los anteriores modelos. Pero sí, es transversal y se va metiendo, en nuestro modo de ver, se va metiendo en distintas disciplinas sociales. Y ahí viene también otra gran pregunta, que es la que vos decían al principio. ¿Va a dejar a esto a la gente sin trabajo? Sí, no, qué sé yo. No sé, si vemos el proceso, por ejemplo, de la última revolución industrial, el invento de la máquina a vapor, ponele. Claro. ¿No? Bueno, fue un buen invento. Grande. Sí. Pero bueno, generó interacciones sociales. Y ahí frenamos un cachito y decimos, che, la tecnología determina la sociedad, que es un enfoque muy tecnocéntrico, muy, muy duro, por lo menos en mi modo de ver. O la sociedad va generando tecnología y nosotros creemos que pasan las dos cosas, que hay como una imbricación de las dos cosas, que van definiéndose mutuamente una con otra, porque la tecnología es absolutamente social y política. Sí, porque una mala práctica... Claro. Pero definitivamente es un producto humano por excelencia. Entonces, no es que viene... Había un libro de un francés que estaba muy bueno que decía, vamos a dejar de lado el concepto de la irrupción tecnológica. No es, che, mirá lo que se viene, lo nuevo que se viene. No se viene nada. Si nadie hace nada, no viene ninguna tecnología nueva. No viene de Marte una tecnología y se pone arriba de la mesa. Claro. Es el producto del desarrollo de un montón de personas, de mujeres, de hombres, en todo el mundo, que van conectándose, desarrollando cosas nuevas, que a su vez generan nuevas posibilidades, que a su vez... Y toda esa interacción, esa imbricación, produce una movilización de toda la trama social. Entonces, para ir al punto de si todo esto va a dejar a mucha gente sin trabajo, por lo menos en opinión, yo creo que van a cambiar muchos trabajos, así como cuando fue la revolución industrial del vapor, hubo muchos cambios en el trabajo. Si fue bueno, si fue malo, si nos metió a todos en una locura de desarrollo y que nos perdimos, y bueno,
van a depender de las miradas y está bueno que así sea. Yo creo que en el fondo, si las tecnologías se incorporan con una perspectiva crítica, justamente, a mi modo de ver, hacen que evolucione. O sea, hoy se vive, no digo se vive, algunas personas que tienen determinadas condiciones viven mucho mejor que antes. Sí. El gran desafío es que cada vez sean más las personas que viven mejor. Y me parece que la tecnología sirve para eso. O sea, si vos vais y te sale una tomografía computada o te sale una radiografía y con el análisis de esas imágenes se pueden detectar patologías que antes se tardaban muchísimo y hoy se hacen en segundos. Y bueno, para mí está bueno eso. Claro, claro. Ahora, si en el medio antes trabajaban, no sé, 20 personas para llegar a ese diagnóstico y ahora se hace rapidísimo, Sí. es mejor, peor. Bueno, parece que ahí entra Claro, el claro. análisis más desde la sociología o desde el impacto social de la tecnología, ¿no? Ujú, ujú. Yo me estaba acordando de algo mientras decías que una vez hablaba con un docente universitario que sobre en ese momento era la virtualidad, el Meet y nada más en el 2020, y me decía, en un momento de la educación la revolución que tuvo fue cuando se empezaron a crear los libros. Antes ibas a la cursar y era todo, el profe escribía en el pizarrón, tomaba los apuntes y nada más, no había libros. Bueno, la primera revolución de la educación fue el libro. Después fueron los pizarrones a fibrón. Después fueron los campus virtuales hasta ahí de subir un... Y ahora está esto de ChatGPT, por ejemplo, que ayuda mucho a muchos docentes. Que es una inteligencia artificial para mí, yo no soy especialista en esto, pero que todavía es algo muy mínimo de lo que se puede, que lo que puede llegar a hacer, ¿no? Un chat GPT mucho más veloz y fuerte. Digo, entonces, para mí hay que ya empezar a pensar en cómo nos adaptamos en cualquier área, ¿eh? Incluso los comunicadores, los periodistas que escriben, que están detrás de un micrófono. Nico, por ejemplo, que es operador, porque puede haber en algún momento una inteligencia artificial que haga... No, mentira, Nico, no. Eso es irreemplazable, Nico. Y a ver, hay muchas cuestiones personales, pero más que nada yo creo que hay formas de automatizar hoy día una operación técnica. En parte, pero no en su totalidad. Ahí está. Pero la cuestión humana también, a eso quería llegar, ¿no? Hay trabajos en los que las cuestiones humanas son irreemplazables. También. Hay que pensarlo a través de ahí, pero por ahí también está buena la formación de esos humanos en este tipo de áreas, ¿no? Del conocimiento. Sí, yo coincido y fíjate que siempre caemos en el análisis de problemáticas de enfoques sociales, que está Sí. buenísimo que eso pase. O sea, yo creo que el gran riesgo es cuando la ciencia o la tecnología avanzan, digamos, sin preguntarse nada. O sea, Sí. che, qué buena está la inteligencia artificial, qué bueno, vamos. Y todo el mundo va corriendo atrás. Pará, ¿qué pasó? ¿Viste? No. Claro. No. ¿Cómo se modifica? Después si es bueno, si es malo, me parece que ahí ya depende de las miradas políticas. Que en el fondo, política no en el sentido partidario, sino de la concepción política de cómo debe organizarse una sociedad, de cuáles son sus valores, de cómo se dan las interacciones. Entonces me parece que la tecnología, insisto, es social, es política y debe ser concebida en ese marco. Ahora, después empiezan los bandos, y más que nada en Argentina. Sí, grietas por donde busques. Recontra a favor de chat GPT, de inteligencia artificial, y no, esto nos deja a todos sin trabajo y es un caos. Y bueno, no, pará. Vayamos viendo de a poco, digamos. Si vos me preguntás a mí, ya te digo, en la educación yo lo veo muy positivo. Seguro. Está re bueno que vos por ahí estás haciendo un trabajo, no tenés información, no la podés buscar, consultás y obtenés información que estaría bueno que vos la puedas complementar a lo mejor con un trabajo bibliográfico. Claro. ¿Está bien? O sea, que no es que una cosa reemplace a la otra, también bien argentino. A partir de ahora nunca más nadie lee nada. Sí, Claro. sí. Se suma, ¿viste? O desde que hay series no sé, en Netflix, nunca más nadie va al cine. No, sí, vamos al cine, seguimos haciendo, todo se suma, se complejiza, se agrega. Creo que esa es la mirada, por lo menos yo me siento cómodo, que sí parte de problematizar, y hay cosas seguramente que habrá que repensar y que revisar. Pero bueno, esa es un poco la mirada que esperamos
plantear, ¿no? Hace poco un amigo tenía que rendir un examen parcial, estaba medio flojo de papeles en la cuestión del estudio. Me dice, che, le parece que en esta pregunta le hago una pregunta a ChatGPT a ver qué me dice. Digo, ojo, porque ChatGPT no leyó la bibliografía obligatoria que te dio el catedrático de esa materia. Así que ahí, Mira, ¿no? pero- ¿Cómo funciona ese tipo de preguntas que uno le hace a...? Bueno, ChatGPT es eso, es inteligencia artificial generativa. De hecho, la G es de generativa, generative, pre-trained, o sea, preentrenado, y la T es transformer, que es una red neuronal profunda. Pero básicamente, a ver, diferencias con Google. Cuando vos buscas algo en Google, lo que hace Google es indexar, o sea, organizar todas las páginas y toda la información de internet que hay en el mundo. Claro. La tiene bien organizada y te la encuentra rápida. Lo que hace ChatGPT es lee muchísima información y queda entrenada, se entrena. Entonces cuando vos le haces una pregunta, no te devuelve una página de internet, sino que te genera una respuesta. Ahí va. Esa es la diferencia. No es que te Sí. selecciona una que tiene guardada por ahí y te dice, vos buscás la página tal y te la muestra. Claro. No. Vos le preguntás, qué sé yo, no sé. No me acuerdo, no sé de qué será el amigo tuyo, su parcial, pero medicina Sí, o ponele. de lo que fuera. Entonces Chat lo que sabe hacer es buscar en sus modelos que tiene preentrenados cómo contestar, cómo armar una respuesta con un marco lingüístico, con el idioma, porque aparte sabe hablar distintos idiomas, ¿sí? Y sabe armar Es políglota. oraciones, claro, y sabe construir las oraciones, conoce Claro. sintaxis, conoce semántica, conectores, lingüística, es un modelo de hecho Sí, lingüístico, sí. y produce una respuesta que no es que estaba guardada en ningún lado, la generó. Por eso se llama inteligencia artificial generativa. Mientras más libros lea, mientras mejor construya sus modelos, mejor va a poder hacer esa respuesta. Hoy te diría que seguramente sí puede contestar la de tu amigo, que no sé cuál es, pero seguro que la puede contestar. No sé qué. Estudia una cuestión de la salud, pero no sé qué Bueno. pregunta era. Te puede contestar eso, te puede armar un programa, un software. Yo, por ejemplo, mi hijo estudia, está en un colegio secundario y tenía que hacer un examen de un programa en C, que es un lenguaje de programación. O sea, necesito hacer un programa en C con tal cosa. ¿No? Sí, como no, te paso el código, track, y le escribió el código fuente en lenguaje C, que vos lo agarrás, lo pegás y funciona. Tremendo. Es tremendo, para mí está buenísimo. Sí, Pero con el análisis crítico que decíamos recién, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres preguntar algo? No, ¿Estás estoy bien? muy... toda la información está buenísima. Estás como ChatGPT, ¿no? Sí, Está estoy bueno, procesando ¿no? todo Información. para... Yo quiero preguntarte si en los diferentes, volviendo a las cuestiones de la universidad, si en los diferentes espacios, digo, no sé, se me ocurre el área de salud, el área de deporte, de actividad física, el área de educación, articulan también con el área de tecnologías, de diseño, para por ahí plantear alguna investigación, algún trabajo de extensión que tenga que ver con las ciencias de datos y este tipo de cosas. Totalmente, está buenísima la pregunta. Sí, la verdad es que sí, la verdad que justamente hay espacios transversales donde se están dando estos encuentros. En el caso particular de las carreras, como les contaba antes, nosotros las iniciamos este año. Ujú. Las carreras son una tecnicatura universitaria en ciencia de datos y un ciclo de licenciatura en ciencia de datos, los cuales son, digamos, complementarios. O sea, la idea es que vos hagas la tecnicatura, termines la tecnicatura y sigas con el ciclo. Claro. La duración total de la carrera es de 4 años. La tecnicatura son 2 años y medio y el ciclo 1 y medio más. Ahí va. Ahí va. Pero arrancamos los dos juntos, entonces este año. Entonces nosotros tenemos en la tecnicatura hoy unos 30 alumnos cursando y en el ciclo también otros 28 más o menos. Y estamos arrancando el primer cuatrimestre, o sea, con mucha dedicación a estar atentos, a ver si se entiende, si tenemos que corregir algo en el dictado. Entonces, como estamos muy concentrados en ese primer cuatrimestre. Y mientras tanto, ya se van dando estos espacios transversales. Por ejemplo, con el espacio de educación, de hecho estamos justamente pensando sobre esto que estamos hablando ahora. Las nuevas tecnologías, sí. Claro. Y después un poco revisando, cruzándonos necesidades de cada uno de los espacios para ir construyendo algún proyecto de investigación que
que nos encantaría poder hacerlo desde este segundo cuatrimestre o a más tardar desde el año que viene, seguro. En esto hago una pregunta que no sé si estará el dato en la carrera de ciencia de datos, vale la redundancia. ¿Cuál es el promedio de gente que estudia esta carrera, ¿no? El promedio de edad, quiero decir. Pues por ahí, al ser una tecnicatura, por ahí hay gente que quizás más grande de la edad, entre comillas, que siempre se tiene de 18, 20 años, y dice, bueno, como es una tecnicatura, una carrera nueva, que hoy se está pidiendo mucho, como decía al principio, mucha gente capacitada en esta área, y dice, bueno, me copa y la quiero estudiar. Buenísimo. Mira, en la tecnicatura el promedio es un poquito más de 18. O sea, nosotros vemos que no es bien, que digamos que como que entró a lo mejor en una población que estaba buscando algo de esto, que probablemente ya había intentado alguna otra carrera antes y que no le gustó, y medio me entró por ahí. Y en el ciclo de licenciatura, el ciclo se llama un ciclo de complementación curricular, ¿no? O sea, si vos hiciste una carrera previa, por ejemplo, una tecnicatura en programación, una tecnicatura en matemáticas, una licenciatura en estadísticas, lo que hace esto es la complementación curricular. Por eso dura 1 año y medio, son 3 cuatrimestres. Tiene ese requisito de ingreso. Vos tenés que haber hecho una carrera previa de 1400 horas, por lo menos como mínimo, y 2 años y medio de duración. Entonces, en esa población es una edad un poquito más grande. Gente que por ahí ya está trabajando, que ya tiene un conocimiento y que quiere especializar sobre el tema de la ciencia de datos. Ahora, en Rosario, como charlamos antes, esta es una de las primeras, entiendo, la primera carrera. Hay algunas experiencias en Buenos Aires, en la UBA y en la Universidad de San Martín, pero recientes, de hace 1 año o 2, digamos, no mucho más. Y sí también hay algunas maestrías o trayectos de seriedad de posgrado. Pero bueno, en el mundo están apareciendo también, como decíamos antes, como la disciplina es así convergente, como que esta misma situación se está dando en todo el mundo, ¿no? Germán, la verdad, una masa, todo lo que hemos hablado. Mucho. No, estuvo espectacular. No, estuvo espectacular. ¿Cómo ya están pensando seguramente en la universidad? ¿Tienen programado la inscripción para para empezar en el segundo cuatrimestre? Si no me equivoco, es en el mes de agosto. Sí. ¿Se puede empezar en el segundo cuatrimestre también la ciencia de datos? Totalmente. Se pueden ingresar al sitio web de la universidad, a ugr.edu.ar. Hay información sobre todas las carreras y bueno, en particular vamos a lanzar una nueva cohorte del ciclo de licenciatura en agosto. Y bueno, vamos a ver la tecnicatura. Va a depender un poco también de la demanda. En principio estamos enfocando en un nuevo ciclo de la licenciatura, y además vamos a sacar algunas otras propuestas más de tipo de formación continua. Porque hacemos algún curso, alguna diplomatura, algo por ahí un poquito más corto, más accesible, que por ahí alguien que diga, che, a ver si esto me gusta, me interesa, bueno, lo veo un poco. Y bueno, nada, tratando también de acompañar el proceso de la universidad, ¿no? Este proceso que hablábamos al principio de expansión, de tomar más áreas y de ser digamos, responder a una demanda. La universidad tiene, por lo menos nuestro modo de ver, tiene esa función social indisoluble, digamos, clarísima, de sentirse parte de la sociedad, de responder a esa demanda, por supuesto de producir conocimiento, de producir investigación, ni hablar, pero bueno, escuchar también y tener un poco esa atención de ver dónde está la necesidad para poder acompañar. ¿Tiene curso de ingreso o una instancia previa para por ahí, no sé, nivelar o ver en qué nivel estás? Claro. Buenísimo. Tiene lo llamamos un aula de inmersión, digamos. Hay algunos cursos que damos previos, especialmente de programación. Nosotros usamos un lenguaje de programación que se llama Python, que se usa mucho. Entonces hay algunos cursos que no los ponemos como obligatorios. Claro. ¿Sí? Pero los ponemos a disposición. Y bueno, y sí está este requisito que decíamos antes. Para el ciclo tenés que tener previamente alguna carrera de 1400 horas y que tenga alguna relación con alguna de las disciplinas que están vinculadas a la ciencia de datos.
Ahí va. Genial. Bueno, hay que estar atentos, ¿eh? En el mes de agosto falta un mes y algo para que llegue el momento de la inscripción. Para la tecnicatura se va a abrir, eso quiero remarcarlo. ¿Es probable o lo van a...? Lo vamos a analizar. El ciclo sí. Pues yo capaz empiezo. Bueno, entonces sí. Entonces sí. Una Entonces cohorte sí. de un solo alumno. Sí. Bueno, Germán, gracias por venir. No, por favor. Estar Gracias. atentos, Muchísimas gracias a ustedes. estar atentos, ugr.edu.ar, ahí la inscripción para todo esto, que el ciclo de complementación curricular, y quizás también, si quieren ser compañeros míos en la Tecnicatura de Ciencia de Datos a partir del mes de agosto. Gente, hacemos una breve pausa hasta las 5 de la tarde, hacemos Generación Rota.